contar nada todavía, para que se den cuenta. Ya, estimados, buenas tardes. Bueno, ayer yo les comenté de que hoy día íbamos a empezar un nuevo capítulo, el segundo, que digamos es bastante importante en el ramo, ¿no es cierto? Todos son importantes, pero este en particular tiene mucha aplicación, ¿ya? Se trata del amplificador operacional. ¿Ya? O en inglés OPAM y en castellano AO. Caminaba por acá, venía pensando en cómo resumir la electrónica en 5 o 6 verbos. ¿Ya? 5 o 6 verbos. ¿Ya? Y eso... si lo pudiéramos resumir en verbos, la electrónica sería resumida en amplificar, retroalimentar, oscilar, modular y conmutar. Esos son los 5 verbos de la electrónica: amplificar, retroalimentar, oscilar, modular y conmutar. ¿Ya? Ahí está todo, en esos verbos está toda la electrónica metida, digital y analógica. Y de esos, amplificar, retroalimentar, oscilar y modular, está metido el amplificador operacional. O sea, dentro de los 4 verbos está metido este aparatito, ¿ya? Así como en electricidad es generar, transmitir, distribuir, proteger. Y ahí se acabó. ¿Sí o no? Generar, transmitir, distribuir y proteger. Ahí se acabó todo. 4 verbos. En electrónica hay un poquito más, ¿ya? Pero básicamente es lo mismo. Entonces, como para resumir, bueno, les voy a mostrar aquí un video, está en... ¿Cuánto dura? Como 7 minutos, pero es súper importante, ¿ya? Está en inglés, pero tiene subtítulos. ¿Ya? Se pueden traducir. Ya, ahí va. Para que reconozcan, algunos van a reconocer cosas que ya saben. Receive information from the remote wireless feed, but also integrates the weight measuring system. Yeah. This way, if you ever lose control of the electric onboard and must jump off, it recognizes that and brakes automatically. The key component that makes this weight measuring system possible is a so-called strain gauge, which is attached to my longboard underneath a protective layer of silicon. Such strain gauges are actually pretty common when it comes to measuring masses or forces electrically. So in this video, let's have a closer look at them and find out how we Ahí lo que se muestra es un strain gauge, una celda de carga. weight/force easily with a microcontroller. Let's get started. Un poquito de propaganda, pero lo que mostró ahí es un strain gauge que sirve para medir fuerza o peso, ¿ya? Que es una resistencia que se deforma. Véanlo ustedes. On closer inspection is a strain gauge, just a flexible piece of plastic on which a zigzag pattern of resistance wire is secured. By soldering 2 thin wires to its contacts and measuring the resistance of this particular strain gauge, then we get a value of around 120.4 ohms, which correlates with its data sheet. Besides the 120 ohm value, there also exists 350, 700 or 1000 ohms as standard values. And while my example strain gauge is kind of big,
there also exist smaller variations, even sometimes with different patterns. But enough about the outer appearance. Let's rather find out how a piece of plastic can measure weight. And the answer is actually quite simple. By stretching or compressing the strain gauge, the resistance of its wire pattern increases or decreases slightly. That means the strain of the strain gauge is proportional to its resistance, which logically means we can calculate the mass of an object. So all we have to do is to properly glue the strain gauge to the object we want to apply force to and measure its resistance. Right? Well, it's not that simple, since non-extreme weights, aka more realistic forces, only create a very small, almost not measurable Pequeñas variaciones de resistencia con la deformación. What we have to utilize instead to fix this problem is a so-called Wheatstone bridge. By replacing R1 with the strain gauge and the rest of the resistors with precise 120 ohm resistors, and applying a 5-volt supply voltage to the circuits, we would get a voltage difference of un voltaje proporcional al cambio de resistencia. And a voltage proportional to the strain in the forces applied. That means we successfully converted the change in resistance into a voltage that we could now amplify with a differential of configuration with a gain of, for example, 196, and then measure it with the analog to digital converter of a microcontroller. Justo lo que quería mostrar ahí no se vio. ¿Ya? Pero lo que vieron ahí fue que hay una piececita chiquitita que se llama strain gauge que se pega, ¿no es cierto?, a una superficie que se va a deformar, y eso produce pequeñas desviaciones de resistencia. ¿Ya? Entonces esas desviaciones de resistencia se ponen en un puente con otra resistencia. ¿Ya? Y en el punto medio se genera un voltaje pequeño, milivoltaje. ¿Ya? O sea, no es que uno vaya a deformar y se va a producir un cambio de resistencia de modo tal que el voltaje varíe desde 1 hasta 5 volts, no, son pequeñas variaciones. Entonces lo que hay que hacer ahí es amplificarlo con este circuito, con el amplificador operacional. Ahí entra el amplificador operacional. En el puente Wheatstone. O sea, tenemos esto. No se vio ahí en la pantalla, pero tú tienes un puente de Wheatstone. ¿Ya? Ahí se parece al puente de los dios, ¿no es cierto? Pero no está. Entonces yo lo alimento aquí con una batería, ¿cierto? Más 5 volts. Y aquí yo tengo el strain gauge. Strain gauge. Ya, y aquí tengo resistencias patrones, ¿no es cierto?, de 120. R120, y este strain gauge es 120 más delta R, y ese delta R es chiquitito, y este me produce aquí un voltaje. ¿Ya? Un voltaje medido. ¿Ya? Entonces ese voltaje medido yo lo llevo a un amplificador operacional, ¿cierto? Voltaje D, y de ahí yo tengo un voltaje de salida, y ese lo voy a colocar en un procesador, microprocesador. Ese es Arduino, aquí se muestra un Arduino, ¿eh? Pero toda esa es la cadena. La cadena es el strain gauge, cambio de resistencia, voltaje, amplificación, muestreo y procesamiento con un microprocesador. Lamentablemente ahí no se ve bien, pero el video sigue con esto. It seems like the resistance of our strain gauge is temperature sensitive, which can easily mess up. Hay un problema, que la strain gauge tiene cambios de resistencia con la deformación, pero también tiene cambios de resistencia con la temperatura. ¿Ya? O sea, hay una descompensación debido a la temperatura. ¿Ya? Y aquí el tipo lo muestra gráficamente, ahí le aplica un calor excesivo, ¿no es cierto? Y también
se desvía la resistencia. Entonces, pero eso no es un problema, porque en realidad podríamos utilizar una configuración puente completo, ¿cierto? Qué sé yo, o medio puente, de modo que las deformaciones o los cambios de voltaje aquí se compensen con los voltajes de la temperatura acá. O sea, se puede hacer un efecto de contrarrestar los cambios de temperatura. Por eso se utilizan a veces 2 o 4 strain gauge. Instance of our strain gauge is temperature sensitive, which can easily mess up the measured voltage difference of the Wheatstone bridge. That is why you usually avoid such a quarter bridge with only one strain gauge, and instead utilize a half bridge with 2 strain gauges or a full bridge with 4 strain gauges. I always like to use the half bridge, since the strain gauge resistances are influenced by the temperature, and this mistake then gets subtracted by the nature of the Ahí se contrarresta, la ecuación se Of contrarresta. course, you could also use 4 strain gauges to compensate for all kinds of undesired forces, but let's rather stick to the basics for now. Now, to easily adjust the resistance values of R3 and R4 corresponding to the strain gauge values, it is recommended to utilize 10-turn trimmers, so that after building up the Ahí circuits está la and operación. connecting the strain gauges, you can adjust them until the output of your microcontroller's ADC splits out the voltage in between the supply voltage and ground. Now, by applying force to the object, we can see that the ADC's measured values change accordingly, which means we can use those values to measure weights. But since building up a proper strain gauge setup can be quite daunting and time-consuming, there's also a cheap and easy alternative, known as a load cell. Those are basically aluminum profiles with 4 and 4 holes for mounting, to which a complete Wheatstone bridge is already attached. All we have to do is to connect the red wire to 5 volts, A una the fuente. red wire to ground, and measure the voltage between the white and green wire. Like before, it is the voltage difference of the Wheatstone Poquito, bridge se mueve that poquito. once again correlates with the force that we apply to the load cell. That means we could simply attach the load cell to 2 pieces of wood with ample spacers and screws, build up the same amplifier circuit as before, Eso lo van a hacer en plug laboratorio. it into an Arduino, and use this setup as a crude scale. But another, even simpler solution is to remove the op-amp circuits and instead utilize this HX711 breakout board. The HX711 IC is a 24-bit ADC with an integrated amplifier that features a maximum gain of 128. By soldering 4 wires to its right connector pads and thus connecting its data pin to pin 7, its clock pin to pin 8, and its power pins to 5 volts and ground of an Arduino, and connecting its E+, E-, A-, and A+ pads to the load cell wires, like I showed it right here, and utilizing the HX711 Arduino library from SparkFun, we can output the scale readings through the serial monitor, which now reacts even to the tiniest changes in weight. The reason is that the 10-bit ADC of the Atmega 32AP microcontroller features a resolution of 1024 steps, which equals voltage steps of 4.9 millivolts. But now we got a 24-bit resolution, which equals a total of, believe it or not, 60,777,260 steps, which subsequential equals voltage steps of 0.298 microvolts. This way, we might get more noise in the readings, but we can measure way smaller forces. And with that being said, you should now be familiar with the basics of strain gauge/load cells, and how to use them to measure weight easily. I hope you enjoyed watching this video. If so, don't forget to like, share, Ya, hasta ahí no. Aquí pasamos casi todo lo que viene en el ramo. O sea, pasamos del mundo analógico al amplificador operacional y al mundo digital. Y el tipo habló de que existe
una versión del sistema, ¿no es cierto?, que es el HX711, que trae el amplificador operacional y el conversor de, creo que de 10 bits y 24 bits. O sea, hay conversores de alta precisión, ¿no es cierto? Y aquí se comunica en forma serial al microprocesador, ¿ya? Entonces, este ya es un sistema completo, ¿ya? Ese chip, esa tarjetita que les mostró en el video, esa tarjeta, es el Arduino. Yo tengo una de esas, pero no la puedo encontrar, la voy a traer hoy día, pero cuando la pille la voy a traer, ¿ya? Para que la vean. Entonces, eso en instrumentación ocurre todo el tiempo. O sea, todo lo que uno ve en la industria son sensores de temperatura, sensores de presión, sensores de altura, ¿no es cierto? Fuerza, vibraciones, pero todo eso se tiene que convertir desde una variable física, mecánica o térmica o química a una variable eléctrica. Y eso se llama transductor, ¿ya? Entonces, este sería el transductor. ¿Ya? El transductor es el que transforma una variable física cualquiera, ¿no es cierto?, temperatura, deformación, nivel, ¿no es cierto?, presión, ¿no es cierto?, lo transforma a una variable eléctrica, corriente o voltaje. ¿Ya? Si es una PT100, si es una termocupla, si es un strain gauge, todos esos son transductores, no son traductores. A la gente le dice los traductores, no, es transductor, o sea, pasar de una variable física a electricidad. Y esta parte de aquí, ¿no es cierto?, es el acondicionamiento. Todo esto es el acondicionamiento. Eso y eso. Acondicionamiento. Acondicionamiento. El acondicionamiento significa captar la señal de voltaje y amplificarla para poder trabajarla después con algún sistema de cómputo, ¿no es cierto? Y después que la tenemos aquí, la podemos transmitir, la podemos guardar, ¿no es cierto?, la podemos analizar después con una base de datos, ¿no es cierto? Una vez que uno ya la tiene guardada, la variable puede hacer un millón de cosas. La puede transmitir a un controlador, a un HMI, a un SCADA, a un Delta V, a un Fosboro. De ahí para adelante, lo que usted quiera. Ya, una vez que ya la pudo captar, el procesamiento para adelante es lo que usted quiera. Pero la parte importante está aquí. Porque si aquí falla algo, se corta un cable, nada de esto funciona. ¿No es cierto? Si aquí hay algo mal diseñado, nada de esto funciona. Entonces, toda la ciencia de la medición está contenida en el transductor y en el amplificador. Si hay algo que falla ahí, todo lo demás falla, ¿ya? Es como que la parte de los ojos de un sistema de medición siempre son los sensores, los transductores y los acondicionadores. Por eso es tan importante conocerlo y reconocer de que hay electrónica analógica en ese tipo de procesos, ¿ya? O sea, la electrónica analógica siempre está presente en la etapa de transductor eléctrico, ¿ya? Cuando ustedes le toman un electrocardiograma, les ponen unos transductores amplificadores, que en realidad es la corriente que pasa por los nervios del pecho. Esos milivolts pasan por amplificadores operacionales para después procesarlo con un computador, ¿ya? Hace 50 años era más terrible todavía porque al cuerpo humano le hacían pasar una corriente, ¿ya? O sea, ahora son pasivos. O sea, a uno le colocan el electrodo, se asusta un poco por los cables, pero han de saber de que esos son circuitos pasivos. Pero hace 50 o 60 años atrás, los electrocardiogramas eran con corriente inyectada, o sea, le colocaban 60, 70 volts al pobre individuo, digamos, y si estaba mal calibrado el asunto, podrían provocarle un paro cardíaco. O sea, eran activos y eran, digamos, con un aparato mecánico que iba dibujando las ondas. Y el detector de mentiras. El detector de mentiras.
Bueno, ese otro tipo de transductor de señal. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Se imaginaban ustedes que la medición del peso se hacía de esa manera, no? Cuando ustedes van al supermercado y colocan la fruta ahí en la mesa, ¿cómo es el proceso de saber el peso? No, para nada. ¿Cómo logra calibrar el peso real? La variable física, pues, ahí lo calibran. Ah, claro, se le coloca un patrón, digamos, y se hace una escala. Sí, ponte tú. No, esto ya es más digital, o sea, se le ponen distintos pesos, peso 1, peso 2, peso 3, y aquí se va obteniendo una tabla. Peso 1, lectura tanto. Peso 2, lectura tanto. Peso 3, lectura tanto. Entonces al final va haciendo una tabla y tira una línea recta que pasa por una regresión lineal, claro. Si el transductor es malo, estos puntos van a estar bien dispersos. Pero si el transductor es bueno, prácticamente con 2 puntos tengo la línea recta. ¿Ya? Pero el procesador puede trabajar con un transductor que no esté tan bueno. ¿Ya? Incluso podría ser de que con menos peso detectado indique más peso. O sea, también existe la posibilidad de que el comerciante haga esto. ¿Ya? Así como salió en un video el otro día de una pesa de un líder que estaba marcando como un 30% más de peso de lo real. Entonces, no hay que confiarse mucho, hay que calibrarlo. ¿Ya? Entonces, esa maravilla que está ahí, hay que estudiarla. ¿Ya? Esto. Vamos a abocarnos entonces a ese amplificador operacional. ¿Ya? Preguntas, consultas, acotaciones. ¿Ya? Todo lo que ustedes ven en procesos industriales, cuando se mide algo, hay un transductor escondido y un acondicionado, siempre. Siempre, para todo. Para todo hay un transductor. Profe, el amplificador entonces recibe señales eléctricas, ¿no? Sí, este transductor recibe una fuerza, por eso el tipo lo pegaba, ¿cierto? Lo dejaba pegadito. Entonces, lo que se logra con eso es producir una pequeña deformación, ¿ya? Y eso se traduce en un cambio de resistencia. El cambio de resistencia por este circuito se transforma en un cambio de voltaje. Y ese cambio de voltaje yo lo amplifico 200 veces, ¿no es cierto? Y puedo obtener un voltaje más grande para que lo lea un procesador. ¿Ya? Porque el procesador no tiene una capacidad de leer voltajes tan chicos, pero el amplificador le sube el nivel. ¿Ya? No sé si han escuchado hablar de las PT100. Las PT100. ¿Ya? Es el mismo concepto, ¿no es cierto? Es una resistencia de cierto material, ¿no es cierto? Que tiene una resistencia de 100 ohms a una temperatura ambiente, y cuando ustedes la empiezan a calentar hay una desviación de resistencia, ¿ya? Cambio de resistencia. Entonces ese mismo fenómeno de cambio de resistencia se aplica al puente de Wheatstone para producir un cambio de voltaje, y ahí yo lo amplifico y después lo proceso. O sea, en instrumentación siempre todo parte de un fenómeno físico que produce una variable eléctrica. ¿Ya? La termocupla. La termocupla es otro elemento transductor, ¿ya? Pero no actúa por resistencia, actúa por voltaje. La termocupla es, ¿cierto?, dos materiales conductores. Material 1, unas aleaciones de bronce, de hierro, de níquel, son aleaciones. Entonces, son distintos materiales que cuando tú los juntas y haces una soldadura ahí y le aplicas una fuente de calor, una temperatura elevada, aquí se desarrolla un voltaje. ¿Ya? O sea, milivolt, claro, son milivolt, o sea, son, qué sé yo, 20,1 milivolt. O sea, no es tan práctico hacer un generador con dos materiales, o sea, no es algo
que permita generar electricidad. Sería ideal poder generar electricidad de esa manera, pero se genera muy poco. Entonces, ese voltaje, yo, ¿dónde lo coloco? Al acondicionador, ¿no es cierto? Ya no necesito esto, porque esto es para transformar de resistencia a voltaje, lo coloco aquí, la termocupla. ¿Ya? Y le aplico un factor, no sé, pues 1000. ¿Ya? Un amplificador que lo eleve en tensión. Y eso permite tener aquí, qué sé yo, puede ser 1,2 volts o más, hasta 10. ¿No es cierto? Todos estos circuitos de aquí para acá trabajan desde 0 hasta 10 volts, no más que eso. ¿Ya? El formato. ¿Qué se usa el termómetro? Para temperatura, para saber la temperatura. ¿Qué instrumento, por ejemplo, no tiene? eh, ¿Qué elemento no tiene más control? Cuando tú vas a un proceso industrial, por ejemplo, de combustión, los motores también tienen PT100, ¿cierto? Los transformadores, Ahí la he visto. para medir la temperatura de aceite de un transformador, también se utilizan PT100. Entonces hay un instrumentito que está metido ahí en el aceite y ese es un PT100 y eso lleva un amplificador y eso después pasa para un circuito que lo manda un PLC o una protección eléctrica, ¿ya? La protección del motor térmica. Entonces, en cualquier lado donde uno necesite medir temperatura, en combustión, ¿no es cierto?, en procesos de papel, de celulosa, de petroquímica, de siderúrgica, ya eso fue, ¿ya? Lamentablemente. Pero todo lo que tiene que ver con Los catalíticos. los autos también tienen PT100, los convertidores catalíticos, las turbinas que funcionan con vapor, es una infinidad. O sea, si uno se pone a pensar todo lo que son variables en un sistema eléctrico o mecánico o térmico, aire acondicionado, ¿no es cierto? En todos lados se tiene que medir temperatura o humedad o presión o nivel, ¿no es cierto? En cualquier lado, para automatizar. Si yo quiero automatizar algo, tengo que medirlo en forma electrónica, ¿no? Y ese es el primer paso. El primer paso es tener el transductor y el segundo paso el acondicionador y después el procesador. El procesador es como la parte más fácil, ¿ya? No le digan mucho a mi colega, que mi colega va a ver esta parte, ¿ya? No le digan que la parte más fácil es esto, ¿ya? Porque es programación, ¿ya? Pero aquí es ajuste, ajuste y ajuste. Hay que ajustar los largos de los cables, la resistencia de compensación, ubicar bien los strain gauge. Entonces, aquí hay una especie de arte, ¿ya? Hay una especie de magia negra o arte, porque en realidad no siempre a uno le resulta la primera un circuito. Por eso los tipos lo venden como una solución lista ya, empaquetada, listo, toma ahí, yo esto lo probé, está certificado con una hoja de datos. Entonces uno se olvida un poco de tener que lidiar con todos esos ajustes, porque aquí está toda la electrónica, ¿ya? ¿Se fijan? Ya, entonces ahora nos vamos a ir al operacional. ¿Y ahí qué es lo que es el operacional? ¿Qué es lo que es? Bien. Aquí lo tengo. ¿Qué pasó? Eso no. Oh, que se ve mal. No se ve nada, ¿no? Ya, pero no importa. Este es parte del certamen 1. Determinar la función de transferencia de todo ese circuito. ¿Verdad? Oh, se ve mal. A ver, no, si parece que es un problema de ajuste. No, esto tiene que ver con ajuste. Vamos a ver si podemos. Brillo. Ah, yo lo desajusté ya. Mucho brillo. Ya, por ahí. Ahí sí. Perfecto. Ya. Ese bicho que está aquí, tiene nada más ni nada menos que como 30 bichos más chicos. ¿Ya? ¿Y esos bichos más chicos cómo se llaman?
A ver si alguien lo reconoce. Transistores. Eso se llaman transistores. Eso que aparece ahí, ¿cierto? Se llama transistor, que es la base de la electrónica. O sea, yo le hablé del diodo, pero el transistor es más importante todavía, porque permite amplificar, permite manejar señales y aumentarle la potencia, aumentarle la fuerza, la intensidad, ¿ya? ¿Cierto? Y ustedes ven ahí que esto es mucho, hay una etapa de amplificador diferencial, hay una etapa de offset, hay una etapa de salida, hay una etapa de compensación, o sea, hay una serie de etapas, ¿ya? Este es un producto que ya está terminado, o sea, el amplificador operacional uno no lo va a diseñar así, ¿ya? O sea, si yo se lo paso a un alumno de electrónica, es probable que se pase un año completo ajustando esto, ¿ya? Porque es muy difícil, ¿ya? Trabajar los transistores, ¿ya? ¿Y qué es lo que es un transistor? Un interruptor. Sí, también funciona como interruptor. Son dos diodos. ¿Se acuerdan ustedes que yo les mostré que el silicio de tipo P y el silicio de tipo N, cuando uno los junta se forma un diodo? Pero cuando uno junta una pieza N con una pieza P y con otra pieza N, entre los tres se forma un transistor. Un BJT, justamente. ¿Ya? Y el transistor, la pega básica del transistor es válvula. Esto actúa como una especie de válvula. O sea, es una resistencia que depende de una corriente. ¿Ya? O sea, si yo le aplico una corriente a la base, la resistencia baja y pasa corriente por aquí. Si yo no le aplico corriente a la base, ¿no es cierto?, la resistencia sube infinito y la corriente deja de fluir. Entonces es una válvula electrónica. No es como el diodo, que el diodo es como una válvula check, ¿no es cierto? El otro día alguien dijo eso, una válvula check para el flujo, o sea, deja pasar o no deja. En cambio, este deja pasar, pero gradualmente. O sea, ustedes pueden regular el flujo al 10% o al 20% o al 30%. O sea, permite manejar la corriente, no dejarla pasar en forma Como una válvula de retención. claro, no dejar, el diodo lo que hace es dejar pasar en forma bruta, o sea, abre o cierra, on-off. Este puede trabajar en el rango lineal, que puede ser con porcentaje. Entonces, ese asunto es la base de los amplificadores, ¿ya? Y yo les dije que en electrónica el amplificador es la base de todo lo que viene en electrónica, o sea, en el fondo todo es amplificador. Y alguien por ahí me dijo interruptor. ¿Alguien dijo switch? Algo, ¿no es cierto? Usted dijo que sí. También puede trabajar como el diodo. O sea, yo lo puedo habilitar y lo puedo cortar como un interruptor, ¿ya? También eso es lo que se llama el modo switch de los inversores PWM, ¿no es cierto? Los inversores de potencia trabajan con transistores, pero aplicados en modo interruptor, de alta frecuencia, ¿ya? Ya, dicho todo eso, lamentablemente no vamos a tener tiempo de estudiar la maravilla de los transistores, pero sí nos vamos a abocar a lo que es su aplicación más gloriosa, como dice un colega, que es la aplicación gloriosa, es el amplificador operacional, que vendría a ser como el rey de los amplificadores, ¿ya? Porque hace mucho tiempo atrás tener un transistor era muy caro en un circuito, de hecho eran los elementos muy caros. Hoy en día un transistor es muy muy barato y todo esto se mete en un chip chiquitito. Ya no es necesario hacerlo con transistores con 3 patitas, sino que se mete todo en un circuito integrado, ¿ya? Que luce así. Así luce eso, todo ese empaquetamiento se transforma en una pequeña pastillita
cerámica, eso no debe medir más de como un chicle de estos de menta chiquitito y que tiene unos pines de acceso por el lado, ¿ya? 4 por un lado y 4 por el otro, que tienen sus nombres y sus nomenclaturas. Eso lo van a ver en el laboratorio. De hecho, el laboratorio que viene, porque viene un laboratorio de rectificación, ¿ya? Pero el laboratorio que viene después toca esta materia, así que es bueno que lo sepan. Y van a ver este circuito integrado, ¿ya? Entonces, uno no trabaja con todos los transistores, uno trabaja con un modelo, ¿ya? Un modelo eléctrico, ¿ya? Y el modelo eléctrico simplificado tiene una resistencia de entrada y una fuente variable controlada por voltaje, ¿ya? En la salida. En la etapa de salida hay una fuente de voltaje controlada por voltaje, ¿ya? ¿Cuál es el voltaje que comanda esta fuente? Es el diferencial en la resistencia. Y esta resistencia de entrada es propia del operacional y es alta, ¿ya? Entonces, tenemos todos los ingredientes para poder hacer un amplificador para aplicaciones de transductores o acondicionamiento de señal, ¿ya? Es súper básico, o sea, en el fondo trasladamos un problema de circuitos muy grande, ¿no es cierto? Porque modelar todo eso hay que meterlo en un simulador y para nosotros va a ser todas esas etapas, ¿no es cierto? Van a ser solamente un modelo simplificado, ¿ya? Este bichito se tiene que alimentar con más o menos 10 volts, ¿cierto? Y un pin de tierra, ¿ya? GND, ¿cierto? Los amplificadores no producen potencia desde la nada, ¿cierto? Los amplificadores producen potencia y la toman de una fuente externa. Entonces, si bien es cierto, uno dice, voy a tomar un voltaje aquí y lo voy a amplificar 1000 veces, la energía no sale de aquí, la energía sale de alguna fuente externa, ¿no es cierto?, que yo tengo que alimentar, ¿no es cierto? Los amplificadores no producen potencia, sino que la modulan, la van regulando. Eso es un error que cometen muchos estudiantes, ¿ya? Y no quiero que lo cometan ustedes los sentados, ¿ya? Anótenselo bien en su mente, que el circuito integrado, amplificador operacional, logra su efecto o su función de amplificar gracias a una fuente externa. Si yo no le conecto a una fuente externa, no tiene energía para funcionar, ¿ya? Entonces la energía del sistema son voltajes que pueden ser positivos o negativos. Si yo quiero una salida bidireccional, ¿no es cierto?, quiero una onda alterna de audio o una onda alterna de presión, positiva y negativa, voy a tener que alimentarlo con una fuente que tenga dos polaridades, qué sé yo, dos baterías, una de 10 y una de menos 10, ¿ya? Y lo otro, esta salida de aquí nunca puede ser superior a los extremos de alimentación, ¿ya? O sea, yo puedo tener aquí una salida que puede estar en este rango, entre menos 10 y más 10, pero nunca voy a tener una salida que sea 200 volts, ¿cierto? Porque uno hace los cálculos y dice, por fórmula a mí me dio 200 volts, y se queda muy tranquilo, y eso no es así. Si yo tengo una entrada aquí y tengo una ganancia muy alta, y hago el cálculo teórico y me da 200 volts, yo sé que en realidad va a estar saturado o va a estar limitado por la fuente de alimentación. Ahí se habla de saturación, ¿cierto? El amplificador saturado significa que su señal no pudo ir más allá y se quedó pegado en el límite de voltaje de la fuente, ¿ya? O sea, ya no funciona más, tiene un techo, ¿ya? O sea, yo puedo amplificar, pero tengo mi piso y mi techo, que serían el piso en menos 10 y el techo en más 10, y hasta ahí llego. No puedo tener más salida en el voltaje, o sea, el nivel de voltaje de salida es siempre acotado, ¿ya? Porque en teoría les puede dar cualquier valor, o sea, uno aplicando fórmula y fórmula les puede dar 500 volts, ¿ya?
Y hay algunos alumnos que colocan resultado 500 volts. Entonces yo le digo, oye, esto te puede dar un paro cardíaco si lo tomas con 200 volts. ¿Ya? Y no es así, sino que se satura en 10 volts. ¿Ya? Y este es el modelo que vamos a ocupar de aquí en adelante. El modelo simplificado del amplificador operacional. Una ganancia alta, una resistencia de salida baja y una resistencia de entrada súper alta. ¿Ya? Ese circuito 741 que aparece ahí, amplificador operacional, es muy antiguo. ¿Ya? Hablando de 45 años, probablemente más. Ese modelo, digamos, y lo fabrican varias, digamos, es como el estándar, ¿no es cierto? Así como yo les dije que existía el diodo 1N4001, ¿se acuerdan que yo les hablé de un diodo? Y les dije el 1N4001 es un diodo estándar, ¿ya? Y el operacional LM741 también el estándar. Entonces, ustedes pueden hacer muchas cosas con el 741, pero no es de precisión, no es como para hacer una pesa, para contar, digamos, para un sistema muy sensible, ¿ya? Porque tiene problemas con la temperatura, tiene problemas con la fuente de alimentación, se desajusta. Entonces es para propósito general, no es para un instrumento de alta precisión, ¿ya? O sea, si uno quiere un instrumento de alta precisión, va a tener que adquirir un operacional distinto, ¿ya? Que vale 10 o 100 veces más caro, ¿ya? Este podría costar algo así como 500 pesos, ¿ya? Y si uno lo compra en China por kilo, sale como 50 pesos cada uno. Entonces es como muy barato el 741, pero no es para aplicaciones muy sofisticadas. Entonces en el laboratorio lo más probable es que trabajen con el 741, porque aquí los chicos los queman, digamos, y mueren mucho no los chicos, los circuitos integrados, ¿ya? Pero no es el único circuito integrado, ¿no es cierto? Hay muchos modelos mejores, ¿ya? ¿Y en qué se logra la mejoría? La mejoría se logra en una resistencia de entrada cada vez más alta, una ganancia de voltaje cada vez más alta y una resistencia de salida cada vez más baja. Entonces, los fabricantes van mejorando en sus modelos estos parámetros y muchos otros más, ¿ya? O sea, no solamente esos parámetros, sino que mejoran otros parámetros más, ¿ya? De estabilidad con la temperatura, estabilidad con la frecuencia, con la corriente, con el ripple de las fuentes de alimentación, etc. O sea, incluso hay unos que tienen una protección de cortocircuito. O sea, si aquí hay demasiada corriente, el circuito se protege solo. Entonces, hay operacionales que son muy sofisticados, ¿ya? Y esos se utilizan para instrumentos de mejor calidad. Pero el 741 es como el caballito de batalla, uno es barato, uno lo puede encontrar fácilmente en Chile, y no les va a costar caro, y para hacer una prueba básica va a servir muy bien, ¿ya? ¿Qué quiere decir la tierra servicio? ¿Mm? ¿Y la tierra qué quiere decir? No es el potencial de referencia. Ah, ya. No es la tierra, no es ni el neutro, ni la tierra servicio, ni la tierra protección. No tiene que ver con los parámetros eléctricos de la red, ¿ya? Tiene que ver con la fuente de alimentación, ¿ya? Es como que está conectada a la carcasa, ¿o no? No. Una placa referencial. Ustedes cuando vayan al laboratorio van a ver esto. Van a ver una fuente de voltaje que tiene más V, menos V y GND. ¿Ya? Entonces aquí tú puedes ajustar, de ahí hasta ahí puedes ajustar más 10. ¿Ya? Y de ahí hasta ahí menos 10.
Y este sería el potencial de referencia. Es como tener una cosa así. Modelo. ¿Ya? Aquí yo puedo alimentar las cargas. ¿Ya? Entonces, este es un GND de referencia. ¿Ya? Y como esto viene alimentado por un transformador, ¿no es cierto? Después ustedes saben de que aquí hay un rectificador. ¿Ya? ¿Cómo hacer los dos voltajes? También hay un circuito, pero de aquí para acá está la fase, el neutro, la tierra de protección, la tierra de servicio. Pero esos son referencias que no tienen que ver con la parte electrónica. ¿Ya? La parte electrónica, por el hecho de estar aislada con un transformador, tiene su propio potencial de referencia. Eso es súper importante porque mucha gente tiende a conectar todo lo que es tierra, Claro. las mete todo en un punto, y eso no corresponde. ¿Ya? En electrónica tiene su propio potencial de referencia y a veces está flotante con respecto al neutro, o perdón, a la tierra de servicio, la tierra de protección. Entonces, este símbolo en realidad es referencia para la tierra del circuito electrónico. ¿Ya? Su propio nivel GND, su nivel 0. ¿Ya? Así que para que lo tengan en cuenta. Ya. ¿Preguntas? ¿Todo clarito? Profe, ahí tenemos la parte física. ¿Ya? El circuito, ¿podríamos decir? La parte de circuito. Sí, este es el modelo eléctrico, modelo circuital. Ya, porque acá físicamente yo veo que tiene 8 patas. 8. 8 patas. ¿Y Sí. dónde están representadas en la parte circuital? Se llama, bueno, importante la pregunta porque cada entrada tiene un nombre. Hay una entrada que se llama no inversora, y después vamos a explicar por qué se llama. Hay una entrada que se llama inversora, hay una que se llama B supply menos, B supply más, suministro, y out. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Sobran 2. Sobran 2. Tú cuando veis el esquema de un... O sea, no es que los 7 están funcionando. No es que los 8 estén funcionando. No, Ah, ya. en algunos circuitos integrados algunas patitas vienen desconectadas. Ya. No todas tienen una función. Ya. ¿Ya? Probablemente hay una pata que se llama offset, que es bien confusa, ¿ya? Y tiene que ver con esto, ¿ya? Que tiene que ver con el corrimiento. Ya, aquí hay una entrada que se dice offset. Ya, esa entrada sirve para colocar un potenciómetro y colocar un voltaje externo para compensar el corrimiento, porque el fabricante no le colocó aquí un circuito de control automático para anular el offset, ¿ya? Entonces se lo deja al usuario, lo cual es un cacho, ¿ya? O sea, como que le dice, el problema del offset se lo deja a usted, ¿ya? Los circuitos integrados de ahora lo compensan en forma automática, o sea, tienen adentro otro circuito más sofisticado que compensa el offset y por eso son más caros. Por tanto, las otras dos patitas debieran ser offset null y ahí se completan los 8. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la Tierra se le perdió aquí. 5, 6, 7. No la dibujó el tipo. Déjame ver si lo puedo. Si lo puedo buscar en un datasheet. ¿Qué le causa tanta
Ah, esa amarilla. Aquí está. Ahí está, justamente lo que decía usted. ¿Cómo uno sabe cuál patita es cuál? ¿Ya? Los circuitos integrados tienen una muesca, tiene una hendidura, entonces uno sabe de que el izquierdo, el que viene a la izquierda, es el primero, y se cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Así. El primero es a la izquierda y a veces trae un puntito, entonces ahí están. Offset null, ahí está lo que le decía yo, ¿ya? Son las dos entradas para sacarse el offset, ¿ya? ¿Por qué se produce offset? Porque el fabricante no sabe cuál es la resistencia que yo le voy a poner al circuito, ¿ya? Entonces, si uno le coloca una resistencia muy alta, lo más probable es que por la corriente de polarización del circuito se produzca un voltaje de polarización y eso haga que se corra la salida, ¿ya? Es como tener desviado, desbalanceado el voltaje. Cuando yo no tengo entrada aquí debería estar en cero, pero si está corrido con un potenciómetro lo corro en el sentido inverso y con eso se acabó el ajuste, ¿ya? Entonces sería como un ajuste de post instalación, ¿ya? Y los que no traen offset, ajuste de offset, es porque el fabricante ya lo hizo automático y lógicamente va a ser mucho más caro el circuito, ¿no? Mucho más caro. ¿Ya? ¿Se entendió? Eso lo van a ver en el laboratorio. Ah, y ese dice no conectado. ¿Ya? No conectado. Bueno, la Tierra en realidad va en la fuente, digamos, en la señal que le vamos a colocar, ¿ya? No está el circuito completo aquí de lo que le vamos a colocar. Ya, entonces dijimos eso. Tenemos el modelo. El transistor, lamentablemente no lo vamos a poder ver, ¿no es cierto? Es bien bonito estudiar la teoría de cómo un solo transistor amplifica. El corazón del amplificador operacional se llama amplificador diferencial. Aquí es donde ocurre la magia, digamos, de la resta entre dos voltajes. ¿Ya? Tampoco lo vamos a explicar. Los parámetros de ese circuito, encontrarlo a través de una derivación matemática también es complicado, pero hay que saber que en realidad este número que está aquí, que es la ganancia diferencial de voltaje, es un número alto. El fabricante trata de que esta cantidad sea del orden de 100.000 o 1.000.000 o 10 millones de veces. O sea, un buen operacional debería tener una figura aquí de 1.000.000 de ganancia. O sea, con 1 microvolt yo consigo 1 volt a la salida. Esa es la idea. O sea, si yo tengo aplicado un voltaje diferencial de 1 microvolt y lo amplifico 1.000.000 de veces, voy a tener 1.000.000 a la salida y eso sería un buen amplificador operacional. ¿Ya? Entonces, profe, ¿y el fototransistor? No, el fototransistor es un transistor más que se polariza con luz. Sí. Pero este es un amplificador, este ya es un sistema. Cuando ustedes ven esto, ya este es un sistema, ¿ya? Tiene muchas cosas. Lo que hay que saber. Ya, lo que hay que saber es esos parámetros. Una agüita. Sí,
Ya, por ningún motivo le pueden aplicar más de 20 volts a la entrada. Si se le aplican más de 20 volts, se quema a la entrada. O sea, la tensión de suministro no puede ser más de 20 volts. Idealmente 10. ¿Ya? En el laboratorio, por favor, no le hagan, porque en el laboratorio pueden subirle el voltaje hasta 30. Pero no me cabe duda que en 20 esto ya va a empezar a echar humo. Así que ya están advertidos. Asegúrense que la fuente de voltaje de alimentación sea 15, ¿ya? Que no llegue a 20, por favor. Si le colocan 25, va a explotar. Si le colocan 30, se va a quemar, va a salir humo. Entonces, no puede trabajar con voltajes tan altos. Ya, la resistencia de entrada, muy alta, 1 megaohm. La ganancia de voltaje, por lo menos 100.000 veces. Y la resistencia de salida, como máximo 1 ohm. ¿Ya? No creo que haya un amplificador operacional tan malo como para tener esos parámetros. O sea, la mayoría de los operacionales exceden esa tabla. ¿Ya? O sea, estos parámetros los exceden. Ya, hay aplicaciones que son realmente muy rebuscadas, por ejemplo, operacionales de potencia para audio. Que si yo necesito amplificar audio a 100 watts, lógicamente con 20 volts no lo voy a lograr, voy a tener que alimentar con 40 o 50 o 60 volts. Entonces, esos operacionales existen, son más grandes, tienen una base metálica y necesitan un disipador, por lo tanto es probable que ustedes puedan ver un operacional de alta potencia que necesite 40, 80, hasta 80 volts en corriente continua, y eso existe, pero eso no lo vamos a ver aquí. O sea, existen operacionales para más potencia, ¿ya? Pero en el laboratorio todos son hasta 20 volts. ¿Ya? Y aquí está la famosa hoja de datos del 741, ¿ya? Donde dentro de todos los parámetros que tiene aquí, uno se tiene que fijar cuál es la ganancia. 200 volts por milivolt, ¿ya? O sea, tiene una ganancia de 200.000. Entonces, ¿cómo lo interpreto eso? Le conecto aquí una fuente de 1 milivolt, ¿cierto? Y aquí voy a salir con 200 volts, o sea, 200.000. 200.000 veces voltaje diferencial, ¿ya? Este es V más, este es V menos, entonces sería 200.000 veces multiplicado por 1 milivolt, ¿ya? Y ahí es donde se caen todos. Entonces hacen esta multiplicación y dicen, 200.000 por 1 mili da 200 volts, ¿ya? Aquí voy a tener 200 volts. Y eso es totalmente erróneo. A lo máximo que puede, hay que hacer el cálculo al revés. ¿Ya? El cálculo al revés, es decir, ¿con qué voltaje se alimenta esto? Voltaje de alimentación, nos sale aquí, más o menos 15. Más o menos 15, ahí está. Me dice input voltage range de más o menos. Me dice input voltage range. Input voltage range. En el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excepto para ver 6. Ahí sale más o menos 2. Rango de voltaje 7. Fila 6. Sí, input voltage range. Es que entonces, ¿cierto? Cuando dice
Sí, en realidad esto podría llegar a ser ¿cierto? Yo podría tener aquí 15 volts y aquí podría tener 12 volts, ¿cierto? Pero a mí lo que me interesa es la diferencia, ¿cierto? A mí me interesa la diferencia entre los dos, ¿ya? La diferencia entre los dos, V más, menos, V menos, esto lo vamos a ver, ese VD, eso sería la diferencia entre uno y otro, sería 15 menos 12, 3 volts, ¿ya? Este amplificador siempre trabaja con diferencias, ya no trabaja con los valores absolutos, ¿ya? Trabaja con diferencias, ¿ya? Pero lo que dice el fabricante es que en absoluto ese punto se puede mover hasta más o menos 13 volts. O sea, no hay problema que se queme si esto fuera un voltaje grande. Lo que sí va a trabajar con voltajes chicos. Ya. Entonces, volviendo al tema de los 200 volts, uno dice no, el voltaje de entrada no puede ser más de 15 volts, o sea, perdón, de salida, ¿cierto? No puede ser más, porque hasta ahí llega. Entonces yo digo, ¿cuánto es el voltaje diferencial máximo que puedo obtener? Serían 15 volts dividido por 200.000. ¿Y eso cuánto es? Son mili nomás. Ya, supongamos que son 10 dividido por 200.000. 2 por 10 elevado a 5. 7,5 por 10 elevado a 7,5 por 10 elevado a menos. El de 15 partido 200.000. A ver, 7,5, 1, 2, 3, para el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Elevado a 6. ¿Ah? Serían 75 microvolts. ¿Ya? O sea, esta diferencia no puede ir más allá de 75 microvolts. O sea, yo puedo tener aquí 15 y 12, pero la diferencia es grande. Son 13 volts, son 3 volts, se satura. ¿Ya? Pero si aquí yo tuviera 15 y que tengo 14,9995 y yo hago la diferencia y aquí me van a dar un voltaje chiquitito, dice 0,00005, ¿ya? Y si lo multiplico por esa ganancia alta que aparece ahí, voy a obtener 15 volts. Entonces, estos amplificadores trabajan con diferencias de voltaje minúsculas. O sea, son muy precisos, ¿ya? Son muy precisos. Necesitan ser precisos, ¿ya? Ya. ¿Estamos, no? Sí. Entonces, fueron hartos conceptos hoy día. Fueron el modelo simplificado, los parámetros, por qué trabaja en forma diferencial, por qué la ganancia es tan alta, por qué la diferencia de voltaje entre uno y otro tiene que ser tan pequeña para que no se sature. Vamos a ver que en realidad todo eso sirve para lo que viene después, ¿ya? Todas esas características que parecen un poco extrañas nos sirven para después, ¿ya? Cuando ya se satura Ya no cumple la función de amplificador, ¿ya? Porque amplificador significa actuar en forma proporcional a algo que va creciendo o decreciendo, ¿ya? Tantas veces, qué sé yo, 20 veces, 100 veces, 200 veces, pero una vez que se satura, ya no... Es como tener el volante del auto al máximo y querer darle más para poder seguir más. No se puede, está saturado. O sea, en el fondo, toda esta amplificación de la cadena de rodamiento y la cremallera y todo tiene un factor de ganancia
pero llega un momento en que ya topa, o sea, ahí ya no cumple función de amplificador. Bien, preguntas, acotaciones. Bueno, para los que no vinieron ayer, yo tengo que tomar el certamen antes que se termine el mes de mayo. ¿Ya? Lo hemos fijado para el 7 de junio, pero voy a tener que hacerlo antes. ¿Ya? Hasta lo que alcancemos a ver una semana antes del certamen, o sea, también no voy a estar preguntando en el certamen lo que vi el día antes. Entonces, yo les voy a fijar un nuevo certamen que va a ser probablemente un sábado de fines de mayo, el sábado que viene después del 21 de mayo. ¿Ya? Pero ahí tienen un laboratorio, entonces voy a tener que hablar con las personas del laboratorio para hacer un trueque, ¿ya? Un trueque de cambio de fecha. ¿Ya? Entonces, como para que vayan empezando a estudiar. ¿Ya? Sábado 31 de mayo, certamen 1. Por confirmar. ¿Ya? Voy a tratar de hacer todo lo posible para que sea el 31 de mayo, si no vamos a tener que pasar para el junio. Y para esa fecha ya van a estar con clase con el otro profe, entonces van a empezar a pasar otra materia nueva y van a tener el certamen mío, entonces yo quiero cerrar mi bloque con un certamen, ¿ya? Pero encasillarme dentro de eso. El año pasado me pasó de que yo ocupé todo mi bloque y después tuve que pedirle un sábado al colega para poder tomar el certamen, y el colega se atrasó y hubieron unos problemas. Entonces prefiero yo cerrarme en mi cuadro, que es hasta el 31 de mayo, con un certamen y no dejar evaluaciones para la época del otro profe. ¿Ya? Dentro de la gama de contenido, profe, ahí sí, yo lo voy a enfocar. El tema anterior, ¿no es cierto?, ya quedó cerrado, falta más práctica, más ejercicio. Un alumno me dijo ayer de que en realidad cuando pasaba eso, de que un tema quedaba cerrado y quedaba un poquito relegado, se empezaba a olvidar. Entonces yo voy a tratar de en algún momento parar toda esta materia y repasar lo anterior más lo nuevo. ¿Ya? Y como seguramente me van a quedar materias de operacional que no voy a alcanzar a controlar con un certamen, eso va a ser un trabajo, ¿ya? Una tarea de simulación. El certamen, Claro, la parte mía un 50%, pero dividida en 70-30. 70 escrito, 30 trabajo. No, 70 y 30. 40 y 20 a 60. Sí, 70 y 30. El otro profe probablemente va a tener el mismo esquema, ¿ya? De una cosa presencial, escrita, más un trabajo. Porque en digitales también hay harto de simulación y cosas con Arduino, que probablemente van a tener que hacerla con una tarea o un trabajo. Sí, porque este ramo tiene 4 evaluaciones, 4 certámenes, pero no hay tantos sábados como para hacer tareas, certámenes. Más encima los laboratorios, entonces 4 evaluaciones, más los 4 laboratorios, más las recuperaciones. Se arma un caos de evaluaciones, entonces es preferible cerrarlo así.